La inhibina. Muy bien, muchachos. Estoy muy contento, ¿verdad? Que se han revisado. La inhibina. ¿Y qué ayuda la inhibina? La inhibina, vea, un poquito más específico, ¿no? Inhibina. ¿En qué ayuda la inhibina? Su mismo nombre lo dice. Yo quiero que para los que recién estén empezando la carrera también, siempre usen la lógica en la carrera. Inhibina viene de inhibir, pues no inhibina. Si no se hubiera llamado estimulina, ¿no? De inhibina, inhib. ¿Qué inhibe? ¿Qué inhibe? ¿Qué inhibe? ¿Inhibe la FSH? Ya. ¿Por qué? ¿Por qué inhibe la FSH? ¿Por qué le va a inhibir? ¿Es algo malo? ¿Es algo bueno? Lo que sucede, la FSH, ¿qué significa? Folículo estimulante. Folículo. ¿Esto qué es? Lo que he estado preguntando con ustedes. Es un folículo. Pero para poder ser un folículo terciario, si su nombre dice que es terciario es porque hubo un primario previamente, o que hubo un secundario, o que tuvo que haber un proceso de maduración folicular. ¿Está bien? Tuvo que haber un proceso de maduración folicular. ¿Está claro? Entonces, en ese sentido, teniendo en consideración eso, ¿qué pasa si justo se da la ovulación, justo se fertiliza, justo se implanta y se está dando otro proceso de maduración? El cuerpo es tan sabio que dice, no, un ratito, este posible ovocito se va a fertilizar. Entonces tenemos que dejarle el tiempo de que no se vaya a generar qué cosa, un proceso de maduración al mismo tiempo. Porque ahí sí, pues habrían dos al mismo tiempo, mientras uno se está dando. Y el cuerpo es tan sabio que no lo va a valorar. Por eso, como muy bien Ariana coloca, se da un feedback negativo. Pero es un feedback negativo a nivel hipofisiario, ¿ok? Porque recuerda que la FSH se libera de la hipófisis. La hipófisis, estimados todos, para los que recién estamos empezando, es una glándula bien chiquitita que se ubica en la silla turca del hueso esfenoides. Si más o menos en la silla turca, y aquí está la glándula hipófisis, que tiene un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. El lóbulo anterior se conoce como adenohipófisis y el lóbulo posterior se conoce como neurohipófisis. Adeno, acuérdate de A de adeno, A de anterior y neuro posterior. Y de la adenohipófisis se liberan algunas hormonas. Una de ellas es la FSH y la otra es la LH. Entonces la inhibina B cuando se libera va a la adenohipófisis y hace un feedback negativo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que no se libere más FSH. Y si no se libera más FSH, no se va a dar mayor estímulo para que se puedan ir generando maduración de los folículos. ¿Está bien? ¿Estamos bien o no? ¿Qué opinamos? ¿Cómo vamos? ¿Estamos perdidos o estamos en la misma onda? Folicular. Muy bien. Entonces tenemos eso ahí. En los varones también, por si acaso, la FSH la tenemos, ¿ah? Pero obviamente nosotros no formamos folículos. Participa más en la parte de lo que vendría a ser la relación de células de Sertoli, básicamente, de Ley, básicamente, ¿no? Entonces tenemos eso ahí. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Dudas? ¿Está bien? Entonces aquí tenemos esta imagen en el día 14. Liberó, y al liberarse en el día 14, ¿qué va a pasar? Revisemos esta imagen. Llega a la región ampullar, se fertiliza, se pueden dar estas tres etapas, se forma el famoso huevo cigoto y se dan lo que vendría a ser las divisiones de la formación de los blastámeros. Se dan las divisiones blasteméricas, con la finalidad, dentro de todos, una de las más preguntadas es la mórula. La mórula se caracteriza por tener 16 células, por si acaso es una preguntable, pero solamente por el número de células es preguntable en exámenes, ya que desde el punto de vista de implantación, la que tienes que recordar es el blastocisto. ¿Ok?
Es el blastocisto el que se implanta y se implanta en el día número 7. Y el blastocisto, como muy bien lo pueden recordar aquí, es un conjunto celular, ¿verdad? Que tiene una masa celular interna que se llama embrioblasto y una masa celular externa que se llama tropoblasto, que es eso. Pero el trofoblasto a su vez está constituido ¿por quién? Por el citotrofoblasto y el sincitio trofoblasto. El embrioblasto es la masa celular interna, lo que está dentro, y el trofoblasto lo que está afuera. Y el embrioblasto, que es la masa celular interna, al final es la que va a dar origen a nosotros, a lo que somos hoy. En cambio, el trofoblasto dará origen a lo que vendría a ser la placenta. ¿Está bien? ¿Está bien, muchachos? No. A ver, un like para ver que todo está bien. Like o algo. ¿Todo está claro? ¿Está alguna duda? Muy bien, ahí tenemos un like. Muy bien. Bueno, entonces, miren, el problema aquí fue un problema de la implantación. No sabemos dónde, no es objetivo de este curso saberlo, pero al final repercutió en lo que ustedes muy bien han dilucidado como embarazo ectópico. Llegó a formarse, llegó a madurar, pero lamentablemente, dadas las circunstancias, definitivamente no llegó a un progreso del más óptimo y terminó siendo un óbito. Ya vimos de que la diferencia entre óbito y aborto está diferenciado gracias a las semanas y el peso, entonces definitivamente fue más de 24. Y según fecha de última regla era 35, entonces puede estar más o menos. Entonces, muchachos, este casito nos ha ayudado a poder reconocer eso. La última imagen que quería compartir con ustedes en este caso es esta. Esta que es la imagen típica del ciclo menstrual, pero que nos ayuda a unir lo que vendría a ser, por una parte, el fenómeno de la menstruación per se, pero también los eventos que estábamos hablando de maduración folicular. Porque miren aquí cómo los folículos van madurando hasta formar el famoso folículo de Graf, folículo terciario. Miren la diferencia entre este y este. Es cierto, ¿no? En la apariencia pareciera el otro que no lo es, pero muy bien mencionaron la relación de los cuerpos centrales y la relación de la presión que se genera para volver al ovocito secundario en un punto específico en la corteza y de esta manera pueda ser liberado. A su vez, recuerden que todo no inicia como folículo terciario, sino como un folículo primordial que reanuda su ciclo en la adolescencia, ¿no? En la pubertad, cuando hay un pico hormonal, ya que recuerden de que el proceso de ovogénesis inicia en las damas antes del nacimiento y solamente que el ovocito primario se queda detenido en una fase. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa fase? ¿Recuerdan cómo se llamaba esa fase? La fase de diplotén, muy bien, la fase latente de diplotén, donde un ovocito primario, porque es primario, se queda detenido en qué fase de la meiosis, pregunta de examen, en profase 1. Profase 1. ¿Estamos bien? Entonces, eso es importantísimo que lo reconozcan, porque la ovogénesis, a diferencia de la espermatogénesis inicia en la adolescencia, con el pico hormonal, pero en las damas empieza antes, solamente que se queda detenido. Ya por eso cuando empieza la reanudación de la fase folicular, el folículo primordial pasa de frente a ser primario y luego ya se hace la formación del terciario. Y primero se forma la zona pelúcida, las células epiteliales planas se vuelven cúbicas, ¿se acuerdan? Forman la capa granulosa y luego la teca y luego forma el folículo. Perfecto. Aquí ya se está dando la ovulación, estamos hablando del día 14, aquí está un ovocito secundario, y luego se da la fase lútea, obviamente si es que no se da la implantación, o sea, lo que quería hacer, la misma concepción, se da la menstruación.
Si es que sí se da, no se da, lo que vendría a ser la menstruación, ¿no? La menstruación se da por justamente una fase isquémica, ¿no? Al no darse la implantación, se da una fase isquémica. ¿Qué arterias son las que se contraen y generan la fase isquémica en la menstruación? Las arterias, ¿se acuerdan? Se los dije, espiraladas o también llamadas helicoidales, ¿no? Las arterias espiraladas o helicoidales, que al final lo que hacen es contraerse y generan una fase isquémica. Entonces lo que va a pasar es que no se nutre, no se irriga y genera un sangrado. A su vez, lo que vamos a poder observar es de que el estrato, en este caso funcional, tiene que volver a formarse y se conduce lo que vendría a ser la fase proliferativa y luego la fase secretora, ¿no? Y todo esto es a nivel del endometrio, porque el endometrio tiene un estrato basal y un estrato funcional. El estrato basal es de donde se forma todo. El estrato funcional es donde se implantaría o en este caso se descamaría. En el estrato basal vamos a encontrar la arteria recta, o también llamada straight artery, que proviene de la arteria ilíaca interna, que es la arteria hipogástrica, ¿no? La arteria ilíaca interna, que ya saben que es la que ingresa a la cavidad pélvica, que viene de la ilíaca primitiva o ilíaca común, que nace justamente después de la aorta abdominal a nivel de L4. Luego da la ilíaca interna y la ilíaca externa. La ilíaca externa sigue su recorrido, pasa por debajo del conducto inguinal y se transforma en arteria femoral. Luego la ilíaca interna entra a la cavidad pélvica y dentro de sus ramas, porque tiene 11, una de ellas es la arteria uterina. Y la arteria uterina va al útero, una de sus ramitas es la arteria recta y la arteria recta da las arterias helicoidales. Pero la arteria recta nunca se compromete, la que se compromete es la helicoidal. Por eso una pregunta típica que te pueden hacer es si es que en la fase de la menstruación se va a comprometer el estrato basal y la respuesta es no, la que se compromete es el estrato funcional. ¿Está bien? Entonces, eso también para recordar y poder cerrar esto. Y ahora vamos a ver un casito más, y donde vamos a rescatar el dato que habíamos conversado en relación a las semanas. Acá tenemos una recién nacida con 29 semanas de vida intrauterina. Hasta ahí estamos en un pretérmino, ¿verdad? 29. Producto del primer embarazo de madre soltera adolescente. Es una madre soltera de 16 años, quien durante el embarazo presentó 4 cuadros de infección de vías urinarias. Interesante como dato previo. Dice que nace el producto porque ya estamos que es un recién nacido. Es un recién nacido a término, pretérmino o postérmino. ¿Qué opinas? ¿Cómo sería este recién nacido de esta condición? ¿A término, pretérmino o postérmino? Sería un recién nacido pretérmino. Muy bien, porque he sido antes de lo que sería ¿qué cosa? Las ¿qué semanas? 30 y 37 semanas. Es antes de la semana número 27. Entonces, hasta ahí ya tenemos un dato. Pero dice que el producto presenta dificultad respiratoria de nacimiento que aumenta progresivamente, provocándole cianosis. Cianosis es la coloración azulada, ¿no? De piel y mucosas al respirar el aire del medio ambiente. Presenta aleteo nasal, taquipnea, le aumenta la frecuencia y ronquidos respiratorios. Retracciones de la pared torácica, es decir, de la quita torácica del bebito, eso es un neonato, porque es un recién nacido. Recuerden que un recién nacido se le llama neonato. ¿A quién se le llama neonato? Eso también es otro concepto que tienes que tener claro. Un neonato es un recién nacido hasta el día número 28. No es hasta cuando, no, cuando yo quiera. Ese es el día número 28 de la gestación. Pasado eso ya, ya no sería eso. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Entonces, cuando tenemos
lo que vendría a ser el concepto, y ustedes van a aprenderlo más adelante. Pero aleteo nasal, taquipnia y retracción son datos que te hablan de dificultad respiratoria, pero que está agravada, de un distrés realmente marcado. Imagínate que tú no puedas respirar y tu cuerpo está haciendo de todo para poder captar la mayor cantidad de aire. No es que el oxígeno per se es el estímulo para poder seguir respirando, pero tiene que haber un proceso de matosis. Y en este caso, el nuevo ser no está siendo capaz de poder lograr. Y la pregunta sería, ¿por qué? Si es que normalmente así yo hubiera nacido con 37 semanas, sabemos que los pulmones de por sí o el sistema respiratorio en sí no ha alcanzado su maduración total. ¿Por qué en este caso se presenta eso? ¿O es que algunos nacen con buena suerte y otros con no? ¿Qué opinan? Y ya habíamos llegado a la conclusión que independientemente de las semanas, bueno, mejor dicho, no independientemente, sino que así llegamos a ser término, el sistema respiratorio sigue madurando después. Significa que todos nacemos siempre con dificultad respiratoria a pesar de estar en término. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan, amigos? ¿O va más allá de decir, a ver, por interno no quieren, ah, por las semanas? Ya, ¿a qué te refieres con las semanas? Ya, ujú, ya puede ser. ¿Qué más opinan los demás? Acá me escriben que puede ser por las semanas en relación al proceso de la viabilidad. Está cerca en realidad, está muy muy cerca. Falta completarlo con un dato por ahí, pero está bastante bien. Vamos a verlo juntos. ¿Qué es lo que pasa? En la tercera semana, disculpen, en la semana número 20, ¿ok? Empieza a darse la formación de un mediador fisiológico muy importante que les había hablado, que era muy importante para evitar el colapso, que es, algunos ponen de la 20 a la 22, que es el famoso surfactante pulmonar. El surfactante pulmonar favorece y repercute sobre la tensión superficial en el mismo alveolo. Entonces, lo que hace es evitar que se colapse. Ok. ¿Qué pasa si se colapsa? No va a poder existir luego la hematosis, pues, porque está todo colapsado. Y quien favorece que esto tenga una tensión óptima y se mantenga en su formita, por decirlo así, viene a ser el surfactante. El surfactante se produce, se dice de la semana 20 a la 22, por los neumocitos tipo 2. ¿Ok? Neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 2 van a favorecer la formación del surfactante pulmonar. Porque los neumocitos tipo 1 están asociados a que, más que todo están asociados a la oxigenación, ¿no? Entonces, pero si ya tiene 29, ¿por qué entonces nos preocupa? El otro recién nacido, bueno, un autor, tenía 35, no nos debería preocupar. Pero una cosa es que se empiece a producir y otra cosa es que tenga mayor acción, pico máximo de producción. El pico máximo no se da en la semana 24, se da en la semana número 34. El pico máximo de producción de surfactante pulmonar se da en la semana número 34. Y a partir de esa semana, ¿qué va a suceder? Se va a dar lo que vendría a ser una mayor viabilidad, que creo que fue lo que me quiso explicar su compañero. ¿Ok? Está claro. Entonces, eso es importante. Pero, doctor, ¿y eso qué tiene que ver? Vamos a ver aquí. Eso tiene que ver con
con esta tabla que estaba en sus diapositivas de, de maduración. ¿Se acuerdan de esa laminita? Los pulmones maduran en 4 estadios: pseudoglandular, canalicular, sacos terminales y alveolar. La última etapa que estuvimos conversando hace un ratito era la alveolar, porque es hasta después de un nacimiento. Los eventos que se van a dar están justamente relacionados a la tabicación secundaria. Pero antes de eso, lo que nosotros vamos a encontrar es el embrionario, que ya habíamos conversado, de la cuarta a la séptima semana. Sabemos que no puede ser octava, porque no sería, no podría ser novena, porque no sería embrión. Donde el intestino, ¿se acuerdan? El intestino primitivo, les dije, pero la parte anterior no cefálica es parte de la formación del sistema respiratorio. Y también ya lo habíamos visto porque ustedes me dijeron que el primordio respiratorio se encontraba ahí. Se forma el mismo divertículo y a partir del mismo se llega a formar el tubo. Recuerden de que es importante porque la parte del esófago también está ahí. Es importante que se dé la separación entre el esófago y la tráquea. Luego está la parte pseudoglandular. La pseudoglandular es porque ya a partir del divertículo inicial se empieza a ramificar, se van a formar lo que vendría a ser proceso celular, pero todavía ninguna estructura respiratoria es funcional. Es decir, de las 5 a las 17. Hasta esta etapa, ¿ustedes consideran que es posible la vida o no? ¿Qué opinan? ¿Sería viable la vida? ¿Sí sería viable, Eduardo? En la embrionaria, es decir, si tenemos un recién nacido de 8 semanas, ¿sería viable que pueda vivir un recién nacido de 15 semanas? No, ¿verdad? Porque primero, en las primeras, porque ni se han formado bien todos los órganos, dependiendo de qué semana, y en las otras, son otras, ¿verdad? De punto de vista de maduración, pero todavía no han madurado totalmente. Pero luego vamos avanzando en las etapas y viene la etapa canalicular. En la etapa canalicular se da la división de las vías aéreas, la diferenciación del epitelio respiratorio y el reordenamiento de los capilares. ¿Ok? En la etapa canalicular, las células cúbicas se vuelven planas, disculpen, las planas se vuelven más cúbicas y se da el proceso de la respiración y ya hay rodeado de alvéolos primitivos. ¿Ok? Esa sí es una pregunta típica de examen, porque a partir de esa semana ya se empieza a producir el surfactante pulmonar. Si nos basáramos o no en la canalicular, ¿qué habíamos dicho? Miren, está incluyendo hasta la semana número 26, ¿sí o no? Donde habíamos visto de la 20 a la 22, algunos dicen hasta la 24, pero ya va a haber producción de surfactante. ¿Está bien? Entonces, frente a eso, ¿qué va a pasar? Vamos a poder valorar la viabilidad. Ahora, una cosa es de que pueda llegar a nacer, pero otra cosa es de que la viabilidad sea óptima porque van a depender de diversos factores y definitivamente al ser menos maduro, al ser inmaduro, el chance, la probabilidad de que pueda tener más riesgo de muerte es mayor, ¿no? Podríamos, y he visto una vez en internet un caso de un prematuro que nació más o menos en la 24ª semana, 24 26 si mal no recuerdo, y pudo llegar a vivir. Estuvo en UCI, de UCI neonatal, y estuvo con muchísimo cuidado, pero con bastante cuidado, porque es mucho más largo. El riesgo, ¿verdad? Tenía que valorarse la maduración pulmonar, tuvo que ser una incubadorita, con muchísimo cuidado, ¿verdad? Y existen casos de esa índole, pero el riesgo es mayor, muchísimo, ¿no? Porque la maduración, en este caso pulmonar de por sí, habíamos visto que en qué semana es del pico máximo de surfactante. ¿En qué semana les acabo de decir hace un rato? ¿En la 24? No, es en la semana número 34, ¿verdad?
Y si naces en la 24, estamos hablando de 10 semanas después. Y esa es otra etapa, ¿no? Es la etapa sacular, en donde justamente se ve la ampliación de los espacios aéreos que están justamente en la periferia. Se diferencian aún más las células epiteliales y sobre todo la producción de surfactante alcanza un mayor pico. Este es el dato. Justamente en esta semana 32 vemos el posicionamiento de la cabecita del monstruo. Es importante. La nutrición es diferente, ¿sí? Obviamente, recuerda de que en el proceso de maduración, Eduardo, de los neonatitos, en este caso cuando son pretérmino, y muchas veces no es que vayan a darles de la tarde, que no va por ahí, sino va a tener que ser consumidas, ¿verdad? Porque tiene que valorarse, tiene que hacerse un balance muy, muy riguroso entre los ingresos y las pérdidas, por lo lábil que puede llegar. Tienes que valorar mucho el cuidado de la temperatura, el riesgo de la manipulación con las infecciones. Y tienes que valorar también y tener en cuenta lo que vendría a ser la relación de homeostasis frente a los factores ambientales. Me refiero a como la temperatura, la parte ya de la misma presión, porque ustedes saben que el aire hay presión. Entonces, todo eso son variables. Es una especialidad muy bonita, ¿verdad? Pero también es bien delicada en ese sentido, por el máximo cuidado que deben de tener. Pero interesante poder relacionar los procesos, ¿no? En un examen también lindo. ¿Desde qué semana podría valorarse la vida o la viabilidad? Ustedes pueden marcar desde la candidatura, pero no significa que necesariamente todos los que nazcan en esa semana van a tener un desarrollo óptimo o evolución adecuada, porque como les estoy diciendo, hay diferentes variables. La inmunidad misma y el riesgo de infección es otra variable importante. Pero ya en la secular, tú sí puedes ver de que existe, ¿verdad? Ya lo que vendría a ser un pico máximo de producción de surfactante, una mayor seguridad dentro en comparación al anterior, ¿sí? Y ya existe mayor ampliación de espacios aéreos, lo cual te permite mejor respuesta a la respiración. Y ya luego viene la parte alveolar, la sacular o sacos terminales de movimiento. Y luego llegó ya la alveolar, en donde ya, pues, ya es la que hemos estado conversando. Eso es lo que podemos observar en este casito, y lo que yo quería reflexionar con ustedes es que este es un recién nacido término, disculpen, pretérmino, que está no solamente en una etapa en la cual estamos valorando que hay un déficit suficiente, sino que podríamos decir de que sí hay, pero que no es todavía óptimo, ¿verdad? Estaría colindando con una etapa sacular, sí, pero es una etapa sacular inicios todavía, ¿no? Entonces, todavía no existe un pico óptimo. El mismo hecho del parto pretérmino, el cuerpo es tan sabio de la persona, en este caso los nanos, ¿no? Porque es estando, que el mismo estrés hace que se dé la maduración por mayor liberación de cortisol, pero no es muchas veces lo único que puede ayudar, ¿no? Eso se tiene que ayudar de manera luego exógena, si es que ya se da, en este caso, como el que estamos observando, un recién nacido, que está naciendo con un síndrome de estrés respiratorio, y esta es una enfermedad que la van a entender más adelante, que es la enfermedad de membrana maligna, así se llama, ¿no? Donde ustedes le toman una plaquita y van a ver un famoso patrón de vidrio aislado, pero la clínica está asociada a lo que estamos conversando ahorita, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay una deficiencia de surfactante, entonces hay varios alvéolos que han podido haber colapsado. Entonces, esta etapa nos ayuda a recordar y remarcar el proceso de la maduración, que es algo muy preguntable también en exámenes, y si queremos hacer el contraste con lo que vendría a ser el primer caso que vimos, la otra persona, si hubiera sido un recién nacido que hubiera llegado a vivir, respecto al chance de probabilidad de un distrés respiratorio, es menor a este, ¿no? Porque este sí tiene 29 y el otro tenía 30. ¿Se dan cuenta? ¿Puede haber igual riesgos en el otro? Puede haberlos.
sin embargo es menor. ¿Por qué? Porque ya de por sí están en la transición entre lo que vendría a ser la etapa alveolar y mayor índice de producción de surfactante pulmonar. Entonces, muchachos, estos son los casitos que he querido compartir con ustedes. Las preguntas que les había seleccionado para poder hacer tipo casitos banco, las he abordado mientras he estado conversando con ustedes en estos casos, porque me parecen también importantes que los podríamos revisar. Y espero de que la dinámica les haya parecido interesante y les haya ayudado a consolidar sus conceptos. ¿Qué tal les ha parecido la dinámica? ¿Han aprendido, recordado algo? ¿Qué opinan, muchachos? ¿Todo bien? ¿No han aprendido nada de repente? Todo ya lo sabían. ¿Han recordado? ¿No han recordado? ¿Les ha gustado? ¿No les ha gustado? ¿Está bien? ¿Sí? Qué bueno, Miguel, que te haya gustado. Me alegra, Eduardo, gracias. Entonces, vamos a estar, vamos a estar en bastante comunicación. ¿Está bien? Les agradezco mucho su tiempo. Recuerden que me pueden escribir también por mi red. Ahí también yo tengo la red social que es Habs Medical Doctor. Cualquier cosita por ahí, a veces también cuelgo contenido. No tanto como quisiera, pero voy a empezar a hacerlo. Habs Medical Doctor. Y en verdad, en líneas generales, a todos los felicito. Me ha dado mucha alegría, de verdad, no les miento, poder compartir con ustedes y ver que han sido un grupo dentro de las limitantes que tuvimos al inicio de la comunicación, pero ese temple de poder estar ahí y participar, y no solamente participar, sino también dentro de la participación estar atentos y dar muchas de las respuestas correctas, nos me da un indicio de que han revisado el material y se dan cuenta que luego esos datos tan teóricos e aislados llegan a ser muy interesantes cuando lo podemos unir en situaciones concretas. Así que me da mucha alegría eso. Conmigo vamos a tener otro caso, si más no me equivoco, creo que el próximo martes. Martes, ¿verdad, amigos? Por ahí el chat creo que el martes. Ajá, el martes 10 de octubre y luego tenemos los miércoles 18 y 8. Tenemos otros casitos. ¿Estamos bien? Sí que ahí vamos a estar compartiendo. Les agradezco muchísimo su tiempo. ¿Tienen alguna duda? Me alegro que les haya gustado la clase. ¿Tienen alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo excelente? ¿Sí? Entonces ya saben, me pueden escribir por el Telegram, por la red, por donde ustedes deseen, y estaré muy gustoso de poder servirles. Sin más, les anhelo una bonita noche. Cuídense mucho. Sí, voy a hablarlo, Ángel. No te preocupes, voy a volver a conversarlo. Está bien. Es algo que ya lo hemos mapeado, he leído también lo que escribieron por el Telegram y lo estoy volviendo a manifestar, no te preocupes. ¿Está bien? Para que lo puedan volver a ver y de repente también puedan tener alguna duda extra y lo puedan plantear con toda la confianza del mundo. ¿Está bien? Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, sigan avanzando, nos vemos, chao, cuídense mucho.